Muy buenas noches, muchísimas gracias. Sin más preámbulo y para no permitir que los minutos pasen, vamos a empezar. Mujer valiente, de espíritu firme, nunca te rindes. Eres capaz de enfrentarlo todo. Enfadada, dulce, ¿qué importa si estás cansada? Lo superas todo. Con tu fuerza y determinación inspiras a tus hijos, porque aunque no los tengas, nos alimentas a todos con idearios cargados de dignidad, como si fueran propios. Niña, adolescente, mujer, anciana invencible, gracias a tu obra, tu labor nunca muere. Tu contribución forja el camino y busca en todo el equilibrio arrebatado por muchos hombres. Has tenido que resistir con sangre para enseñarnos a los caballeros algo muy simple: civilidad. Quizá precisamente por esto, un día aprendamos a respetarte, sin necesidad de ser amenazados por las leyes de los hombres. Leyes que día a día tratan de hacer frente a los actos más horrendos de mi género, incluso cerrando las fronteras entre delitos. ¿Cómo reacciona el Estado ante los actos de crueldad, ante la falta de caballerosidad? El delito de violencia familiar, al menos por lo que hace en mi país, México, me encuentro en el estado de Puebla y como ya lo dijo nuestro querido y apreciado doctor José Luis Vélez, bueno, pues me desempeño como secretario de Estudio y Cuenta en segunda instancia en materia penal. Y bueno, desde ahí pues hemos podido granjear un poquito de experiencia. Ya llevo alrededor de 10 años siendo secretario pues en segunda instancia, revisando el trabajo de nuestros compañeros jueces. ¿Por qué nace a la vida jurídica el delito de violencia familiar? ¿Ha existido desde siempre? Probablemente a nivel factual sí. A nivel normativo, no. Intentamos comprender temáticas de violencia familiar, este tipo de conductas acontecidas al interior de los muros. Intentamos con ello aprender las problemáticas que se causan por la interrelación de factores culturales, sociales, económicos, psicológicos. Desde luego, implica tener en cuenta contenidos simbólicos de la masculinidad, feminidad. Tiene por objeto proteger a la familia, hacer frente a los casos de violencia doméstica, adoptar enfoques con medidas legales y programas de sensibilización social, generar mecanismos para proteger e indemnizar a las víctimas contra todo tipo de violencia, incluso la violencia y los malos tratos en la familia. La violencia familiar, al menos en el lugar en donde yo me encuentro, se encuentra vigente desde el 29 de septiembre de 2003. ¿Cuándo nace a la vida jurídica tu Código Penal, maestro Mendoza? El 1 de enero de 1987. ¿Ese ha sido el único Código Penal que has tenido? No. Tuvimos uno anterior, en 1934, es que fue publicado. E incluso uno antes de 1857. Estos ordenamientos jurídicos no nacen con el delito de violencia familiar. Sin embargo, es a raíz de las necesidades con las que empezamos esta plática, que debimos a nivel legislativo generar un tipo penal que intentara englobar y resolver estas problemáticas. 2003. Nuestro código, insisto, es de 1987, pero hasta el 2003 es que pudimos generar una reacción más o menos efectiva para hacer frente a esta clase de comportamientos. El tipo penal, querido amigo, amiga, nos es dado, digamos que en un paquete. Se prevé en el artículo 284 bis de nuestro Código Penal la conducta. También establecimos una calidad específica de los sujetos de la relación procesal y desde luego una punibilidad. Tú sabes que un tipo penal sin punibilidad
no puede ser considerado una norma penal general y abstracta, porque para construir esta última forzosamente necesitamos tipo y punibilidad. Dicho esto, entonces sabemos perfectamente que la conducta más la calidad específica de los sujetos de la relación procesal van a generar el tipo, que asociados a su vez a la punibilidad nos regalan a los operadores jurídicos una norma penal general y abstracta. Obviamente la violencia familiar se va a mover en escenarios muy específicos y en ese sentido el tipo penal se construye con una agresión física o moral por parte del sujeto activo del delito. Agresión física o moral. Y esa agresión puede ser individual o reiterada. Individual, o sea, basta desde la primera vez o que incluso yo lo realice en más de una para incurrir en este delito. Entre familiares, y ahorita que entremos a la calidad específica de los sujetos de la relación procesal, vamos a darnos cuenta exactamente quiénes pueden formar parte de este cuadro delictivo. Además, el tipo penal en México prevé específicos resultados como la afectación a la integridad física o psicológica o ambas, independientemente de que pueda producir afectación orgánica. Fíjate, el tipo penal prevé desde su implementación en 2003 la cohabitación, esto es, que sujeto activo como sujeto pasivo se encuentren en el mismo escenario, en el mismo lugar, viviendo en la misma casa. Fíjate que esto al principio daba muchos problemas porque se daban auténticos casos de violencia familiar, pero no aparecía este elemento en muchos de los escenarios. Entonces se requería la cohabitación. Como lo vamos a indicar en un momento más, han habido algunas reformas, en especial cuando el sujeto pasivo es una persona de sexo femenino. Definitivamente la conducta debe ser intencionada. Aquí no cabe la culpa. Tú sabes que como elementos subjetivos del tipo penal tenemos tanto el dolo como la culpa. Esto es, que la puerta de la responsabilidad penal siempre se va a abrir por una de dos vías, la puerta A y la puerta B. Siempre es una sola, o es dolo o es culpa. Dentro del mundo doloso tenemos los delitos que son realizados por dolo directo, conocer y querer la concreción de la parte objetiva no valorativa del particular tipo penal, y dolo eventual, conocer y aceptar, a diferencia del otro, y aceptar la concreción de la parte objetiva no valorativa del particular tipo penal. Y además tenemos, además del dolo, la culpa, culpa con y culpa sin representación. Esas son nuestras puertas de entrada al mundo de la responsabilidad cuando concretamos nuestra conducta, cuando empalmamos con nuestro actuar un particular tipo penal. En el caso de la violencia familiar, desde su implementación en 2003, necesitamos una conducta, es decir, una acción o una omisión dolosa, ya sea por dolo directo o dolo eventual. Calidad especial de sujetos. ¿Quiénes pueden cometer este delito? Cónyuge, la cónyuge, el concubino, la concubina, pariente consanguíneo en línea recta sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, adoptado, adoptante, madrastra, padrastro, hijastra, hijastro, pupilo, pupila, tutor, todo lo que tú ya sabes. En realidad no hay, algo novedoso que contar en esta parte, pero te voy a llevar a un punto, por favor sígueme. La punibilidad, tú sabes perfectamente que no hay que confundirla con otra clase de conceptos como la punición o la pena, porque la punición es aquella que establece el juez, luego de tener como referente una norma penal general y abstracta, bajarla, aplicarla a un caso individualmente considerado, y él va a individualizar una sanción. El resultado de todo este proceso realizado por el juzgador o del tribunal de juicio oral será punición, ¿de acuerdo? Punición. En cambio, la pena, como diría mi gran maestro Elpidio Ramírez, que nos ve en las estrellas, creador del modelo lógico,
La pena es aquella que de manera efectiva experimenta la persona sentenciada. ¿De acuerdo? Por eso la punibilidad es válido decir que es la amenaza hecha por el legislador, que está dada en mínimos y en máximos, y que dicho sea de paso aparece en la ley, y que además al ser juntada, concatenada, unida, adherida con un tipo penal, nos va a dar como consecuencia, ya lo dijimos, recuérdalo, una norma penal general y abstracta. Dicho sea todo esto, de paso tendríamos que decir que la punición, a diferencia de la punibilidad, esta que establece el juzgador, la punición, es una norma penal individual y concreta, porque únicamente rige para la persona en conflicto con la ley penal. En cambio, la punibilidad es general y abstracta. Pues bien, esta amenaza hecha por el legislador en el caso de la violencia familiar, vigente desde 2003, en la mayor parte de la órbita mexicana, se castiga de 1 a 6 años de prisión, multa, tratamiento integral de rehabilitación, pérdida de la patria potestad, incluso la pérdida de derechos hereditarios y de alimentos. Nada diferente a lo que tú ya sabes en tu país, en el estado donde me escuchas. Esto en realidad, por lo que vengo viendo, tiene mucha consonancia, porque los derechos humanos, al menos en nuestra órbita, están impulsando bueno, pues las leyes, ¿no? Las leyes en materia de protección y de garantía en favor de las mujeres a una vida libre de violencia tengan mayor fuerza cada vez más. Entonces todos estos son comunes denominadores para los tipos penales y los delitos que tú tienes en tu lugar de origen. Violencia familiar, violencia intrafamiliar, da igual, en esencia es lo mismo. Ahora bien, después del 2003 hubieron diferentes reformas. ¿Cuáles serían las más importantes, maestro Mendoza? Obviamente el incremento de la punibilidad. No hay reforma si no tratamos temas de punibilidad, porque es la consecuencia asociada a la conducta, sea por acción u omisión. Entonces nos vamos a un incremento de 2 a 8 años y desde luego nos vamos a diverso aumento. Esto es, vamos a aplicar la mitad de esa penalidad para los casos en que el sujeto pasivo del delito sea persona de 70 años, niña, niño, adolescentes, personas con discapacidad y mujeres en gestación. Obviamente, también en la parte de la descripción de la conducta, no solamente estamos reprimiendo las agresiones físicas o morales, ahora también las patrimoniales. O sea que un robo podría encajar acá, muy seguramente. Déjame y te digo una cosa, el ejercicio de la acción penal que yo veo de nuestros amigos fiscales en ocasiones tiene áreas de oportunidad con esa palabra, porque este es otro tema, pero lo digo rapidísimo. Para el caso de violencia familiar se rompe, otra vez, se destruye el principio de consunción por el cual se nos permite ejercer acción penal, ¿no? Un delito dentro del otro. Dice en violencia familiar, con independencia de las sanciones cometidas por otros delitos, como en el caso de robo, entonces la persona en conflicto con la ley penal se le van a aplicar de 2 a 8. Eso significa que podrías válidamente ejercer acción penal por robo y por violencia familiar en su vertiente de agresión patrimonial. Me explico, porque insisto, hay una cláusula de salvedad en la violencia familiar que nos permite destruir el principio de consunción. Seguimos. Obviamente, como parte de las reformas, cuando se trata de mujer como sujeto pasivo del delito, introduce una definición la ley. Dice, se va a entender por violencia familiar el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar. Perspectiva de género. Definitivamente perspectiva de género. O sea, esa definición es autoridad. Abre los ojos. No estés tan sesgado, no estés cerrado. No le digas a la mujer que es su culpa. Entiéndela. Entiende el contexto en el que ella viene a narrarte los hechos. Ponte en su lugar. Entonces, he visto también en la práctica que esa definición, muchos operadores la consideran como elementos normativos que hay que acreditar. No hay que acreditar nada.
es una orientación normativa. Pocas veces se ven este tipo de cosas dentro de la ley, pero no es un elemento normativo, más bien es para quitarnos a las autoridades los sesgos, precisamente para juzgar con perspectiva de género, para investigar con perspectiva de género, para asistir con perspectiva de género. Como parte de las reformas, a nivel conductual, a nivel de tipo, si te das cuenta, ya no solamente si se trata de mujer, desde luego, ya no se puede cometer solamente el delito dentro de la habitación, dentro de la casa, del núcleo familiar, sino también fuera del domicilio familiar. Entonces, tratándose de mujer después de las reformas, es dentro y fuera del domicilio familiar. Ok, ahora bien, ¿recuerdas que como parte del tipo penal se prevé que el delito de violencia familiar puede ser cometido de manera individual y también reiterada? Y dijimos incluso desde la primera vez. Bien, cuando dice individual se refiere a una consumación instantánea del delito, de manera que si formulo acción penal en contra de una persona por este delito, diría como fiscal en contra de Daniel Mendoza por el delito de violencia intrafamiliar consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Pero ¿qué pasa si dentro de la misma carpeta de investigación, el cuadro investigativo, como le digas tú en tu país, ese expediente, ese sumario que tiene el Ministerio Público o el fiscal en donde está investigando y recopilando todos los registros de investigación, qué ocurre si en esa carpeta hay varios hechos en contra de la misma persona respecto del mismo delito? Definitivamente ya no va a ser individual, sino también reiterada. Ok, en ese caso, no es cierto que me van a sancionar por violencia familiar cometido hace 10 días, violencia familiar cometido hace 8, violencia familiar cometido hace 5. No. Hay una figura, amigo, recuérdala, derecho penal sustantivo. Son los delitos de consumación continuada. Y la consumación continuada se da, a diferencia de la instantánea, que es únicamente una conducta. La continuada se va a dar una conducta que viola o transgrede la misma norma jurídica en agravio de la misma persona con unidad de intención, pero esa conducta en el tiempo se repite con las mismas características, en agravio de la misma persona con unidad de intención y con violación del mismo precepto, y después se da otra conducta y así sucesivamente. Todas ellas nos van a dar como resultado un delito de consumación continuada, no instantánea, me explico. Y de acuerdo con la legislación mexicana, si no mal recuerdo, el artículo 410, párrafo penúltimo del Código Nacional de Procedimientos Penales, se prevé para el delito continuado, a diferencia del instantáneo, un incremento de la mitad de la máxima. ¿Estamos? Bien, pero esto es válido, esto del delito continuado es válido sí y solo sí nos referimos a la misma causa penal, al mismo sumario. Sí porque si me sentencian en una causa por violencia familiar, fíjate, si ya estoy sentenciado, condenado en una causa penal, en un sumario, por ese delito, y ya causó ejecutoria, me fui a los recursos, no me los concedieron, y ya estoy pagando una pena, ¿no? Es la experiencia factual que de manera efectiva vive la persona en conflicto con la ley penal, ¿no? Ok, y me vuelven a sentenciar en otra causa, sentencia ejecutoriada por el mismo delito, eso ya se vuelve reincidencia, que de acuerdo con las leyes mexicanas es el incremento de 2/3 partes a un tanto más de la penalidad. Oye, bueno, eso es reincidencia, pero ¿qué pasa si ya tengo reincidencia? O sea, 2 sentencias por diferentes causas penales y aparte me vuelven a sentenciar en otra causa. Bueno, eso le da como consecuencia la aparición de algo que se llama habitualidad, como tú perfectamente lo conoces. ¿Y cómo me van a castigar? 2 tantos de la penalidad. ¿Me explico? 2 tantos de la penalidad. Entonces, ya tenemos por violencia familiar, ya sabemos cómo podemos cometer violencia familiar. A ver, a través de una forma instantánea o consumación instantánea
consumación continuada, acuérdate que es la reiteración de conductas a través de una reincidencia, porque fui sentenciado y después vuelvo a cometer un delito idéntico, y además si ya soy reincidente y vuelvo a cometer y me sentencian, ya soy habitual. De 2 a 6 años para el instantáneo, el incremento de la mitad de la máxima para el continuado, o sea, tomando como referente el instantáneo, quedaría de 5 a 9, el incremento de 2/3 a un tanto más por la reincidencia quedaría de 3 años 4 meses a 12 años, y 2 tantos por lo que hace a la habitualidad quedaría, teniendo como referencia el primero, sería de 6 años a 18 años. Me parece que esto no tiene ningún problema. Son todas las maneras en que yo puedo cometer violencia familiar. Una ocasión y muchas ocasiones, tanto en una sola causa penal como en varias causas penales. Creo que está muy simple hasta acá. Ya hablamos de violencia familiar. Te voy a llevar a un punto, amigo. Te pido que me tengas un poquito de paciencia. Fíjate, vamos ahora a feminicidio. Vamos a tratar de encontrar estas fronteras y vamos a verificar hasta qué punto se han unido esas fronteras, o si de plano están muy separados estos delitos. Por eso ya te hablé de las penalidades y era muy necesario para mí sentar estos precedentes respecto de las penalidades. Vamos por favor a feminicidio. ¿Qué ocurre con el Estado mexicano? Bueno, en 1998 el Estado mexicano firma la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Es la Convención de Belém do Pará. Entre otros muchos instrumentos internacionales que tienen por objeto compelir a los estados, obligarlos a erradicar la violencia en contra de las mujeres, entre ellos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, febrero del 2007, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos. Desde luego, fortalecer la protección a los derechos humanos, incluidos los de las mujeres. Mira, pero en todo este lapso, amigo, amiga, del 85 al 2014, en que se dan estas ratificaciones de leyes internacionales y otras muchas, en este lapso del 85 al 2014, se registra el asesinato de 47.178 mujeres. Y en el 2012 se da el periodo más violento, más brutal, 2.761 mujeres asesinadas. 2012. El Estado tenía que hacer algo. No era suficiente con ratificar instrumentos internacionales en materia de protección de derechos humanos. ¿Qué ocurre entonces? En 2011 se crea esta institución jurídica a nivel de tipo penal que no se llama homicidio agravado. Feminicidio es un tipo penal especial. De esto ya hemos hablado en otros foros, en otras charlas, exclusivamente del feminicidio. Pero aquí estoy haciendo una comparación entre líneas fronterizas y te voy a llevar a un punto. Mira, el feminicidio nace a la vida jurídica en el Estado de México. Bueno, porque tú, si eres de otro país, debes saber que es bien confuso todo en México. O sea, a la República Mexicana le dicen México, pero además es República Mexicana. Pero antes al Distrito Federal, que era donde se concentraban todos los poderes de la Unión, legislativo, ejecutivo y el judicial, le decían Distrito Federal, pero después de una reforma ya tiene constitución propia, se equipara a uno de los estados y entonces ya se llama Ciudad de México. Entonces tenemos México como país, Ciudad de México y Estado de México, y todo esto es muy diferente en cuanto a constitución, en cuanto a leyes, son segmentos poblacionales muy diferentes. Pero ve conmigo, en el Estado de México, que es una entidad federativa, es un estado de toda la República Mexicana, el feminicidio nace el 18 de marzo del 2011 en Ciudad de México, que es otra entidad federativa que antes era Distrito Federal, en junio de 2011. En toda la federación, en el Código Penal Federal, se instala el feminicidio el 14 de junio de 2012. O sea, ve nuestra reacción, amigo. O sea, observa la fecha de arriba, 1985 a 2012, se vienen ejecutando mujeres, pero de manera tremenda.
La reacción del Estado mexicano, 2011, 2012. En el caso de la entidad en donde yo presto mis servicios, Puebla, 31 de diciembre de 2012. Ok. Bueno, y a todo esto, fíjate, del 85 hasta el 2003 se produce, digamos, la primera de las reacciones del Estado para erradicar, para proteger a las mujeres. A partir del 2003, con el tipo penal de violencia familiar. Desde luego, las mujeres no son el único objeto de protección aquí, como ya lo dijimos, porque incluso desde el nacimiento de mi Código Penal en 1987 o el del Código Penal Federal, el que rige para toda la nación en 1931, desde siempre se tuvo lesiones, homicidio, tentativa de homicidio, ataques peligrosos, pero refiriéndonos a un contexto para erradicar la violencia en contra de las mujeres, 2003. Feminicidio, aproximadamente 2011. Ahora bien, la violencia familiar tiene como núcleo, como bienes jurídicos, proteger la estabilidad, desde luego, de la familia, la integridad física, psicológica, patrimonial de las personas que habitan en el mismo domicilio. En cambio, los bienes jurídicos relacionados con el delito de feminicidio, pues de entrada la vida, la dignidad, libertad, seguridad, igualdad de las mujeres por razones de género. Ahora bien, ok, feminicidio. De entrada, ya dijimos que el feminicidio contempla una privación de una vida. O sea, es como el homicidio, pero tiene más ingredientes que lo vuelven delito especial. Requerimos probar una privación de la vida. Requerimos probar una calidad especial de sujeto pasivo, que sea mujer. Requerimos probar además razones de género, que la privación de la vida se suscite por razones de género. ¿Y qué son las razones de género? Vamos a ello. Vamos a basarnos en el Código de mi Estado de Puebla. Artículo 338, rapidísimo. Odio o aversión a las mujeres. Oye, maestro Mendoza, pero desde siempre el Código Penal de casi todos los estados de tu República Mexicana contempla la privación de la vida más odio igual a homicidio agravado. ¿Por qué aquí me estás diciendo que, considerando el odio, nos va a dar como consecuencia un feminicidio? Ah, pues ya te lo dije. Cuando se suscita contra una mujer, si le ponemos el ingrediente de odio, entonces desplazamos el homicidio agravado, ¿no? Y nos vamos por el tipo penal especial, feminicidio. Celos extremos, ojo caballeros. Yo espero que estos conversatorios puedan ser escuchados por muchas personas, porque nos ayuda a todos, hasta para prevenir. ¿Sabías que por celos extremos, lejos de que sea una atenuante, lejos de que sea una imputabilidad disminuida porque pierdes la razón, pierdes el juicio y aprecias una infidelidad y vas, te abalanzas y privas de la vida, eso no va a ser considerado en tu favor? Celos extremos. Si actúas por celos extremos, eso puede ser considerado razón de género, que ligado a la privación de la vida y una calidad especial de sujeto pasivo como lo es una mujer, eso detona el feminicidio. Es suficiente para probar el feminicidio. Lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes. Esto sí está muy feo. Y es que esto es real, pero yo he tenido casos donde yo trabajo en donde a las mujeres las privan de la vida, y no solo eso, les infieren lesiones en sus genitales, les hacen atrocidades, y eso en automático convierte el homicidio en feminicidio. Ya nos vamos a dar cuenta de las penalidades. Por otro lado, que existan o hayan existido antecedentes o datos de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar. Ojo, antecedentes o datos de violencia en el ámbito familiar. Oye, pero ¿qué, eso no es violencia familiar? Bueno, sí, pero si realizas violencia más homicidio en agravio de una mujer, eso destruye tanto la violencia como el homicidio y lo convierte en feminicidio, con las consecuencias jurídicas implicantes. Habiendo existido una relación sentimental, afectiva o de confianza, fíjate,
Este tipo de relaciones a mí me parece que incluso hasta con vecinos, ¿no? Oye, te confío que me cuides mi casa porque me voy de vacaciones. Yo te confío mis llaves, ¿no? Ahí le echas un ojo. O sea, ¿a qué grado hemos llegado, caballeros, para que las leyes se endurezcan de una manera tan tremenda que sea tan fácil cometer esta clase de conductas? El problema es que no lo sabemos allá afuera. Cuando hubo amenazas, acoso, lesiones del sujeto activo en contra de la víctima relacionadas con feminicidio, cuando hubo incomunicación, cuando el cuerpo de la víctima es expuesto o exhibido en un lugar público, cuando exista parentesco con el victimario. Aquí la ley no dice como en violencia familiar, porque pone en violencia familiar una lista de la calidad específica de los sujetos de la relación procesal. Dice tenga parentesco, el que sea, el que sea. Si eres juez, me encantaría ver comentarios para ver cómo lo resuelves en el lugar en donde tú desempeñas tu actividad jurisdiccional. O sea, hasta dónde le ponen un límite al parentesco. La verdad es que, bueno, es un tema. Cada uno de ellos, de hecho, cada uno de estos aspectos que por sí solos detonan la violencia de género o las razones de género, dan para un conversatorio. Bien, recapitulamos. Por violencia familiar consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa, de 2 a 6 años, homicidio simple, de 13 a 20 años, homicidio agravado, de 20 a 50, feminicidio, de 40 a 60. Esas son las penalidades, chécalas, tómales una foto, porque vamos a trabajar con ellas, rapidísimo. Dijimos que una de las formas de acreditar las razones de género para probar el feminicidio es que la privación de la vida en agravio de la mujer se dé, entre otros supuestos, cuando existieron antecedentes o datos de violencia familiar. Violencia familiar. O sea, que la violencia familiar más un homicidio es feminicidio. Y me quiero detener en este tema, violencia familiar. Fíjate cuáles son las posibilidades en que haya terminado o empezado la violencia familiar, que se haya quedado en investigación. O sea, yo voy porque soy mujer, soy víctima de violencia familiar, voy, denuncio, están investigando y me privan de la vida. Bueno, entonces se quedó en investigación. ¿Qué pudo haber pasado también? Que se haya quedado en una sentencia. O sea, allí sí mi denuncia tuvo un trámite, tuvo un cauce, se desahogaron pruebas, recae una sentencia, es ejecutoriada y entonces la persona en conflicto con la ley penal está compurgando una penalidad. Bien. O bien, con las reglas de la reincidencia, incluso de la habitualidad, que haya doble sentencia o más sentencias. Si cualquiera de estos supuestos, querido amigo, amiga, de violencia familiar que se haya quedado en investigación o que haya recaído una sentencia o más de una sentencia, más homicidio, entonces de acuerdo con la regla que tenemos en cuanto a que antecedentes o datos de violencia en el ámbito familiar nos tendrían que dar, fíjate, antes del feminicidio, antes de 2012, nos tendrían que dar homicidio en el primero de los casos, porque desde luego la investigación no trascendió. En el segundo de los casos, homicidio en reincidencia. En el tercero de los casos, homicidio en habitualidad. Antes de la reforma, antes del feminicidio. Obviamente el primero de 13 a 20, el segundo con las cuentas condignas de 21 a 40, el tercero con las cuentas de 26 a 40. Pero después del feminicidio, después del 2012 y sus reformas hasta la actualidad, tenemos que en realidad, si hay antecedentes o datos de violencia en el ámbito familiar, no nos van a aplicar homicidio en reincidencia o homicidio en habitualidad, sino feminicidio de 40 a 60. O sea, fíjate esta brecha, fíjate cómo forzamos al legislador a generar esta brecha, a dar este salto. O sea, sáltate homicidio en reincidencia, homicidio en habitualidad y vete directo a feminicidio.
y pon 40, 60. Vean, caballeros, lo que ocasionamos con nuestra conducta. A mí me da pena, francamente, y es necesario exponerlo. Es bueno ver este tipo de estadísticos porque nos dan una lectura de la política criminal desesperada que se vive en todas las latitudes. De 40 a 60, vete directo. Prescinde de todas las demás. Vete de 40 a 60. Eso es feminicidio. Oye, pero no, en realidad es un homicidio y en reincidencia. No. Vete directo, es feminicidio. Basta con que haya habido un antecedente en el ámbito familiar para que eso sea feminicidio. Y se castigue desde luego de 40 a 60. Y bueno, finalmente hay un homicidio. O sea, finalmente hubo una privación de la vida. Finalmente hubo un acto atroz. Finalmente hubieron números rojos. Justificada o no la decisión del legislador, no lo sé, pero finalmente hubo un homicidio. Ojo con ese cuadro rojo. Finalmente hubo un homicidio. Y a partir de aquí, amigo, amiga, viene mi aportación. A partir de aquí. Todo esto es antecedente para que más o menos lo pongamos en la balanza, tengamos el contexto. Pero a partir de aquí, amigo, viene mi aportación. Recuerda este cuadrito rojo, dice homicidio. Finalmente hubo un homicidio. Ok. Quitamos esta hipótesis de antecedentes o datos de violencia e introducimos otra más que se encuentra en el 338 quinquies y dice: se presumirá que hay tentativa de feminicidio cuando las lesiones dolosas previstas en los artículos 306, fracción 2 y 307 ocasionadas a una mujer tengan algún precedente de violencia contemplada en esos artículos o en los artículos 284 bis y ter respecto del mismo agresor. Rápido te cuento: 306 fracción 2, lesiones que tardan en sanar más de 15 días. 307, lesiones que ponen en peligro la vida. 284 bis y 284 ter, violencia familiar. ¿Quedó claro? 306, 307, lesiones. 284, violencia familiar. Esto significa que cuando hay un antecedente de violencia familiar y cometo lesiones, eso en automático es tentativa de feminicidio. Tentativa de feminicidio. Obviamente esas lesiones se pudieron haber cometido en reincidencia. Acuérdate que la primera versión siempre es consumada de manera instantánea porque es una conducta, pero puedo reincidir. Y si reincido aplicando las penalidades del 306 fracción segunda, quedaría de 10 meses a 4 años. Si reincido aplicando las penalidades del 307, quedaría de 1 año a 6 años. Y si me aplican lesiones por habitualidad respecto del 306 fracción 2, quedaría de 5 años a 12 años. Y lesiones respecto del 307 quedaría de 9 años a 18 años. Ninguna de estas se me aplicaría. Ninguna de estas se me aplicaría como lesiones reincidentes, lesiones habituales con un antecedente de violencia familiar. Ni una de esas se me aplicaría. Ojo, compañero, ojo, por favor, ojo. Se me aplicaría de 26 años, 8 meses a 40 años de prisión, porque la tentativa de feminicidio en el estado de Puebla así se castiga. De 26 años, 8 meses, que sería la mínima, a 40 años de prisión. Y la pregunta es: oye, pero ¿por qué saltar de lesiones a tentativa de feminicidio si no hubo un homicidio? Finalmente, en el caso anterior, habiendo violencia familiar como antecedente más homicidio, dice la ley, allí sí vete como feminicidio consumado. Y dice otro artículo: pero si no hay homicidio, basta con que haya violencia familiar como antecedente, más lesiones que tarden en sanar más de 15 días o lesiones que pongan en peligro la vida, una fractura,
para que en automático eso sea tentativa de feminicidio. 26 años, 8 meses como mínima, a 40 años de prisión. Si estamos siendo investigados por violencia familiar, caballero, no inventes. No te atrevas a tocar a la misma persona. Caballero, por favor, civilidad, respeto. Caballero, por favor. 26 años, 8 meses. Oye, pero en realidad es que, mira, si lo tomamos en cuenta, el homicidio simple se castiga de 13 a 20, ya lo dijimos. El homicidio agravado de 20 a 50. La tentativa de feminicidio de 26 años, 8 meses como mínimo, a 40 años. Oye, pero ni siquiera hubo homicidio. Así son las leyes. Se están endureciendo debido a nuestra conducta. A mí me queda clarísimo, queridos amigos, que estos conversatorios, más allá de una clase, de una charla, una cátedra, no. Son acercamientos entre amigos. Son acercamientos para tomar conciencia de lo que ocurre. Yo creo que la ley y su estado actual, sobre todo la ley penal, te da un diagnóstico social de qué es lo que está ocurriendo y qué nos hace falta. Hace falta tener conocimiento de nuestras leyes y de que allá afuera estamos siendo muy agresivos y eso es intolerable. Basta. Son damas. Nuestra madre eso fue, una dama. Nuestras hijas, nuestra esposa. Basta, caballeros. Llevemos este mensaje, porque la tendencia es el incremento de las penalidades. No importa si tú no tenías conocimiento de todo esto, si no eres abogado, si te dedicas a otras cosas, no importa. O sea, tienes un antecedente de violencia familiar y lesiones, tentativa de feminicidio. ¿Cuál sería la conclusión? Definitivamente, si realizas violencia familiar y cualquier tipo de lesiones de las que están ahí previstas, que tarden en sanar más de 15 días, pone en peligro la vida, eso se va a castigar como tentativa de feminicidio. Y si las lesiones más violencia es igual a tentativa de feminicidio, al menos en esta parte, querido amigo, amiga, no hay frontera. Desapareció la violencia familiar y las lesiones, porque ambas tendrían que sancionarse bajo el concurso real de delitos que permite, de acuerdo con el 410 párrafo octavo del Código Nacional de Procedimientos Penales, sumar las penalidades. Pero saltar a tentativa de feminicidio de 26 años, 8 meses a 40 años de prisión. No hay fronteras y desde mi perspectiva, cada vez más se están achicando las fronteras entre delitos, entre tipos penales. Es importante saberlo para poder reaccionar y para poder tomar un camino de civilidad. Los responsables somos nosotros y a título personal confieso, querida amiga, me siento apenado por mi género. Yo soy Daniel Mendoza y deseo que estés muy bien. Y por mi parte es todo. Excelente noche. Brillante, apreciado maestro. Felicitaciones, muchísimas gracias. Voy a proceder también a compartir pantalla. Y así también, estimado maestro, indicarle que Justicia y Derecho de Ecuador, ISBA y la Facultad Interamericana de Litigación Universidad de Navarra Interamericana de Abogados con sede en México le confieren el reconocimiento al maestro Daniel Mendoza Mede, por lo cual estamos sumamente complacidos por todo y su apoyo y su brillante conocimiento, mi apreciado maestro.